Nosotros somos equipo 9 y el día de hoy hablaremos sobre la reestructuración productiva e integración del Telecam 20 años después. Cuando entró en vigor el Telecam, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se crearon expectativas de alcanzar un mayor crecimiento, un aumento en el empleo y una mejora en los niveles de vida en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, tras 20 años después, si bien se ha logrado una progresiva integración productiva de los tres países, pero los efectos han sido sumamente diferenciados para estos, ya que no se ha observado alguna igualdad en los niveles de bienestar de los países. Prosiguiendo con lo dicho anteriormente, el Telecán es básicamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los países de México, Estados Unidos y Canadá, pues este fue un acuerdo comercial para favorecer la apertura comercial entre estos tres países. Cabe aclarar que las negociaciones de este tratado fueron concluidos en agosto de 1992. Además, este tratado resaltaba porque se realizaba entre un país en desarrollo y dos economías muy desarrolladas. Asimismo, el expresidente que se encontraba al mando era Carlos Salinas de Gortari, donde su periodo fue desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 30 de noviembre de 1994. Es importante mencionarlo ya que él dio un discurso planteando las ventajas y retos que traería nuestro país con la firma de este tratado. Siguiente, por favor. En este caso, el primer punto que se mencionó sobre estas ventajas y retos es que México se convertiría en un puente de América Latina con Estados Unidos o como uno de los centros de la economía mundial. Es decir, se esperaba que México podría competir económicamente y comercialmente con estos dos países. Por consiguiente, en el segundo punto se menciona que habría un acceso amplio y permanente de los productos nacionales al enorme mercado estadounidense y efectos favorables para las empresas, pues esto generaría aspectos positivos como la creación de empleos y la reducción de costos. Por tercer punto, se tendría mayor certeza jurídica, pero en el ámbito del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El cuarto punto, que es la especialización en sectores en los que México tenía ventaja, pues esto daba la posibilidad de tener acceso a tecnologías que cuenta Estados Unidos y Canadá. En el quinto punto, que es sobre los beneficios que traería para los consumidores, que en este caso sería una gama muy amplia de productos de mayor calidad y con precios más bajos. Y por último, el sexto punto, se habla sobre el incremento en las inversiones en México, que se traduciría como una mayor generación de empleos mejor remunerados. De igual modo, se puede decir que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue aprobado por los Congresos de México, Estados Unidos y Canadá, entrando oficialmente en vigor el 1 de enero de 1994. Siguiente, por favor. Por otro lado, la expectativa que se tenía en los años 90 es que al momento de que firmara este Telecán es que se elevaría el ritmo de crecimiento económico entre estos tres países, pero esto no aconteció. En este caso, la evidencia se puede ver en esta tabla de periodos de crecimiento económico entre estos tres países. Pues del año 1960 a 1981 surge lo que es la teoría del comercio, en 1982 la crisis de la deuda y de 1994 a 2013 la tasa de crecimiento de la población disminuyó al 1.5%, pero en el crecimiento económico de la economía no fue suficiente para cerrar esta brecha de ingreso. Siguiente. Ahora, en esta gráfica se encuentra relacionada con los datos que se mencionaron anteriormente, pero en esta se puede observar más claramente ese crecimiento económico desigual entre Estados Unidos, Canadá y México, ya que esto traería un serio problema, pues con la aceleración de la firma del Telecan provocó que se diera entre sociedades más desiguales, es decir, si hay un mayor intercambio comercial entre estos tres países, pero con grandes niveles de desigualdad y esto deriva a que surja un entorno de inestabilidad política social a nivel regional. Continuando con las propuestas del Telecán, las propuestas del Telecán era reducir el esquema de protección arancelaria con el fin de alentar la creación productiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, como cualquier tratado de libre comercio, buscan reducir los aranceles para así lograr un mejor comercio entre los países integrantes y una mejor relación.
Las exportaciones de México gracias a Telecán se multiplicaron por casi 8 veces, ya que solo en Estados Unidos lograron pasar de las exportaciones de 41,000 millones de dólares a 187,000 millones de dólares, logrando superar. Las principales exportaciones consisten en bienes manufactureros. México aporta el 72,7%, Estados Unidos el 71,3% y finalmente Canadá logrando el 46,3%. Bueno, en cuanto a la transformación productiva por la inversión extranjera, nos habla de cómo México pasó de ser un país altamente exportador por la inversión de Estados Unidos, incrementando su posición de inversión en México de 15,000 a los 102,000 millones de dólares entre 1993 y 2012, como lo podemos apreciar en la tabla. Pero en Canadá, desde la firma del tratado, la inversión fue de 70,000 millones de dólares y se multiplicó por 5 veces, alcanzando los 350,000 millones de dólares en 2012. En el mismo periodo, la inversión en México pasó de 14,000 a 84,000 millones de dólares y en Canadá pasó a 29,000 a 126,000 millones de dólares. Esto nos muestra que niveles de comercio y de inversión no ha sido simétrica, ya que entre Estados Unidos y Canadá, respecto a los realizados en México, las exportaciones canadienses a Estados Unidos son superiores a las mexicanas en 50,000 millones de dólares. Podemos decir que no fue simétrica debido a que tenían integraciones con distintos grados de madurez. Siguiente, por favor. En cuanto a la integración productiva de la región de América del Norte, del surgimiento de las cadenas de valor, la parte positiva de México con los miembros del Telecán ha sido el desarrollo de las cadenas productivas de valor, las cuales dominan hoy la economía mundial. A nivel global han sufrido transformaciones durante los últimos 20 años. Los países del sudoeste asiático, China y los países emergentes de Brasil, Rusia, India, Indonesia, Australia y Taiwán han ido creciendo en su participación y eso lo podemos apreciar en la gráfica también. La firma del Telecán ocurrió en un momento oportuno por la reducción de las barreras arancelarias, por lo que México logró incorporarse con éxito a las industrias automotriz, electrónica y productos químicos. Siguiente, por favor. La incorporación a esta nueva dinámica resultó un proceso de modernización de la planta productiva mexicana, por lo tanto fue difícil pasar de ser un centro ensamblador a ser un integrante de las cadenas de valor. También implicó que el desarrollo progresivo de proveedores locales a la atracción de proveedores foráneos. Fue un proceso, el proceso no fue homogéneo y algunas cadenas fueron más complejas y otras se observaron en retrocesos. En cuanto a las gráficas 4, 5 y 6, se muestra la forma en que los países del tratado enfrentaron el proceso de integración a las cadenas de valor, considerando información para el periodo de 1995 a 2009. Ahora, para hablar sobre el crecimiento del empleo con mejores remuneraciones, hay que tomar en cuenta que el proceso de crecimiento del empleo en México no fue el esperado, ya que el crecimiento promedio de la población económicamente activa desde la puesta en marcha del tratado fue de un 2,2%, provocara que pasara de 35,4 millones de personas en 1994 a 52,8 millones de personas económicamente activas en 2014. Pero no fue posible mantener un crecimiento de empleo bien remunerado, ya que el efecto multiplicador promedio solo fue de 1,47, que aunque logró que se crearan 2,3 millones de empleos en el sector de la manufactura, esto no logró resolver el problema fuerte de tanta oferta de empleo en este periodo. En siguiente, por favor. Como consecuencia, trajo consigo una baja creación de empleo de calidad. Esto quiere decir que hubo mucho deterioro en el salario real de México. Gracias a esta diferencia en las remuneraciones, se ha perpetuado esta desigualdad entre los países que son Canadá y México. Esta poca remuneración de empleo ha creado una brecha económica, ya que las familias mexicanas no pueden consumir tanto como las familias norteamericanas, que son las de Canadá y las de Estados Unidos. Como esto se puede observar en la siguiente tabla.
Y ahora como reflexión tenemos una visión que se tenía para el futuro en ese entonces. Habían transcurrido 20 años del Telecán e iniciaron un proceso de integración productiva entre los tres países, una trayectoria que llevó de 1960 al 2013. El nivel de formación bruta de capital de México siempre había sido el más bajo, con un 19.6% de PIB, seguido por Estados Unidos con un 21% y por Canadá con un 22%. Siguiente, por favor. Para esto se creó una agenda que constaba de elevar la inversión en forma conjunta. Permitiría fijar áreas estratégicas en las cuales se realizarían proyectos de inversión para incrementar la infraestructura necesaria, que igualará las condiciones prevalecientes entre los tres países. Un punto clave para esta agenda, como hemos visto, era que para el siglo XXI se pudiera establecer un esquema de colaboración en materia de energía, pensando en que la región se convertiría en una zona de energía renovable para el 2050. Bien, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que tengan lindo día y espero que les haya servido bastante esta información. Muchas gracias.